Bueno, esta es la segunda charla de introducción a los antibióticos en pediatría. Ya en una primera charla definimos aspectos básicos y conceptuales de antimicrobianos, relación PK/PD y uso de antimicrobianos en presencia de falla hepática y falla renal. En esta segunda charla vamos a dialogar acerca de los mecanismos de acción, los mecanismos de resistencia a antibióticos y aspectos generales de uso y selección de antimicrobianos. Bueno, entonces hablemos de los mecanismos de acción de los antimicrobianos. La estructura bacteriana. En general, todas las bacterias tienen una pared celular. Es una pared celular que no la tienen las células eucariotas ni tampoco el micoplasma. Esta pared celular, su función es, además de ser un elemento estructural de la célula bacteriana, va a contener la gran cantidad de fuerzas como las presiones osmóticas dentro de las células bacterianas. Luego de la pared celular vamos a encontrar la membrana celular, que es muy similar a la membrana celular en términos de su composición a la membrana celular de los eucariotas, pero sin la presencia de esteroles. En general, las células bacterianas no tienen núcleo, tienen solamente un cromosoma que está dispuesto dentro del citoplasma. No hay mitocondrias y toda la energía se genera en la membrana. Como los blancos farmacológicos de los antibacterianos los podemos clasificar de acuerdo a, la diana farmacológica o a las dianas farmacológicas a los cuales se dirijan. Nosotros podemos inhibir el crecimiento bacteriano o llevar a la lisis bacteriana, ya sea impidiendo que la bacteria sea capaz de generar energía bloqueando sus sustratos para la generación de la misma, y esto es lo que conocemos como reacciones de fase 1. En general, estas reacciones de fase 1, los mecanismos por los cuales a través de distintos sustratos la célula bacteriana genera ATP son los mismos que utiliza las células humanas, hace parte del ciclo de Krebs, etc. Entonces, al compartir mecanismos, tanto la célula bacteriana como la célula humana, en la forma en la cual se produce ATP, eso hace que esta diana farmacológica no sea una diana específica para las bacterias. Por lo tanto, medicamentos que se dirijan a bloquear la producción de ATP, bloqueando, interfiriendo con la síntesis de los elementos que hacen partícipe de este proceso, van a afectar también a las células humanas. Bien, además de que las bacterias por sí mismas tienen otras opciones para producir ATP, ya sea a partir de aminoácidos o de lactato. Por eso antibióticos que utilicen estas vías no son antibióticos ni efectivos ni más efectivos respecto a antibióticos que actúan con otros mecanismos de acción y son menos seguros en el uso en poblaciones humanas. Otra opción es es bloquear la síntesis de precursores necesarios para la supervivencia. Toda célula necesita aminoácidos, necesita nucleótidos, necesita fosfolípidos, necesita carbohidratos, necesita factores de crecimiento. Entonces, si se logra bloquear vías específicas bacterianas de síntesis de precursores, se va a poder inhibir el crecimiento bacteriano o se va a producir la lisis celular. Bien, algunas de estas vías aparecen en células parasitarias, por ejemplo, y no en células humanas. Entonces, eso es una gran ventaja, encontrar una vía que sea específica de las células bacterianas, parasitarias o de los virus. Bien,
Dentro de estas reacciones tenemos dos fundamentales: inhibir la síntesis de ácido fólico o inhibir la síntesis de pirimidina y ácidos y análogos de purina. Bien. Repasemos cómo es este bloqueo en la síntesis de folato. Si un medicamento está dirigido a bloquear la síntesis de folato, vemos de que el mecanismo, dos medicamentos en particular tenemos que actúan bloqueando la síntesis de folato o de pirimidinas o otros compuestos. Bien. Y estos medicamentos lo hacen dado que tienen una estructura muy similar a los agonistas endógenos. Bien. La tetrahidrofolato reductasa es mucho más sensible al antagonismo del folato por parte del trimethoprim en las bacterias que en los seres humanos. Entonces, esta sensibilidad aumentada que tiene la tetrahidrofolato reductasa al trimethoprim, especialmente en células bacterianas, es lo que le ofrece esta capacidad de antagonizar el efecto del agonista endógeno en esta enzima particular. Bien, en el caso de los parásitos, esta enzima es mucho más sensible, por ejemplo, a la pirimetamina, ¿sí? O en el caso de las células humanas, es mucho más sensible esta enzima al antagonismo por el metrotexate. Eso explica por qué el metrotexate es un medicamento antineoplásico en seres humanos, porque la pirimetamina es un medicamento que tiene actividad antiparasitaria y porque el trimethoprim es un medicamento que es un antibacteriano. Bien, porque son tres sustancias que tienen una sensibilidad distinta en la tetrahidrofolato reductasa, que es específica en distintos grupos celulares. Y aquí lo vemos. Vemos la concentración inhibitoria 50, la cual es mínima con el trimethoprim. Con muy poca cantidad de trimethoprim se logra inhibir la hidrofolato reductasa en células bacterianas, mientras que con la pirimetamina se alcanzan muy bajas dosis para inhibir esta enzima en protozoos y con el metrotexate muy bajas dosis en seres humanos. Bien. Las reacciones de fase 3 buscan bloquear vías que van a convertir pequeñas moléculas en grandes macromoléculas o grandes estructuras. Entonces, ahí es cuando en estas reacciones de fase 3 entran todo lo que es el bloqueo de la síntesis del peptidoglicano, un componente esencial de la pared celular bacteriana, o inhibir la síntesis proteica bloqueando puntos específicos en los ribosomas y en el proceso del ensamblaje de las proteínas, ¿sí? O bloquear directamente la síntesis de ácidos nucleicos, bloqueando enzimas que participan justamente en la síntesis de ácidos nucleicos. Bueno, examinemos el primer mecanismo, que es inhibir la síntesis de peptidoglicano. Recordemos que el peptidoglicano constituye la pared celular bacteriana. Forma hasta 40 capas en los gram positivos, mientras que en los gram negativos tienen una menor presión osmótica y solamente se requiere una capa de peptidoglicano para mantener la estructura celular. Esta pared celular está formada por dos glucoaminoglicanos, que son la N-acetilglucosamina, es esto que está como NAC en el diagrama, y el N-acetilmurámico, que es el que vemos aquí como NAMA. Bien. Entonces, entre estos dos peptidoglicanos se van intercalando y van formando el entramado de la pared celular.
Ahora, a este N-acetilmurámico se le cuelga una cadena lateral de péptidos. Bien. Y son estas cadenas laterales de péptidos que desprenden del N-acetilmurámico, son los que se van justamente a unir de forma cruzada. Se pueden ver de que no están alineados, sino que requieren enlaces cruzados que van a permitir la unión de las distintas cadenas de glucosaminoglicanos que se van formando. Los beta-lactámicos van a impedir estas uniones entre las cadenas laterales. Al impedirse la unión entre las cadenas laterales, sencillamente van a quedar cadenas polipeptídicas no unidas, totalmente separadas, que van a ocasionar la disrupción de la pared celular y con ello su lisis. Bien. Aquí examinémoslo nuevamente. Los N-acetilmurámico y el N-acetilglucosamina, glucopolipéptidos que están intercalados y que van a formar el gran entramado de la pared bacteriana. Aquí vemos en el diagrama una síntesis de cómo es la síntesis justamente del N-acetilmurámico desde que está en el citoplasma y se traslada hasta la pared bacteriana. Y vemos también cómo los diferentes antibióticos que están actuando en diferentes etapas justamente este proceso de llevar el N-acetilmurámico a formar este entramado polipeptídico. Vemos que el N-acetilmurámico va a traslocarse a la membrana celular. Luego de traslocarse a la membrana celular es allí donde se le unen estos residuos, en este caso de glicina, que van a formar estas cadenas laterales, y después este residuo, ya el ácido N-acetilmurámico junto con el residuo o esta cadena lateral polipeptídica, es la que finalmente va a servir como ladrillo de unión, como el ladrillo que se va a acoplar al entramado formante. La vancomicina justamente es un antibiótico cuyo mecanismo de acción subyace en impedir la unión de esta unidad de construcción funcional del ácido N-acetilmurámico junto con la cadena polipeptídica y los demás glucopéptidos a unirse, va a impedir la unión de este ladrillo junto con la cadena polipeptídica naciente. Mientras que los betalactámicos van a actuar ya en el entramado que se ha originado, que se está formando, separando e inhibiendo la unión de estas cadenas polipeptídicas, de esos enlaces cruzados. La bacitracina lo que va a impedir es justamente entonces la reutilización de algunos de los sustratos necesarios para la síntesis y el traslado del ácido murámico, o lo mismo la cicloserina, pues actúa bastante temprano en impedir justamente la unión de ciertos cofactores necesarios para el traslado del ácido murámico a la membrana celular, ¿sí?
En el caso de la cicloserina, pues es un análogo de alanina que va a impedir justamente la adición de alaninas a estas cadenas laterales polipeptídicas. La vancomicina va a impedir la liberación justamente de este bloque de construcción. Y las penicilinas ya van a actuar sobre el entramado naciente, impidiendo la transpeptidación de las uniones cruzadas entre las cadenas laterales polipeptídicas. Bien. Ahora miremos cómo otro mecanismo de acción, que es inhibir la síntesis proteica. Recordemos de que en el caso de las bacterias, el ribosoma está compuesto por una subunidad 50 y una subunidad 30. Justamente son en esas subunidades donde se viene a acoplar el RNA de transferencia, el cual se acopla al ribosoma por medio del anticodón, el cual se une a los diferentes codones a una secuencia específica y va a generar justamente la unión de este aminoácido a la cadena de aminoácidos naciente. Medicamentos como las tetraciclinas van a competir con la unión, o van a competir frente al RNA de transferencia en su unión, por ejemplo, a este punto A. Bien. Una vez que llega el RNA de transferencia junto con el aminoácido respectivo, se realiza una lectura por parte del codón a una secuencia, a un triplete específico, que es el que va a pedir que este aminoácido se una a la cadena naciente. Algunos antibióticos, como los aminoglucósidos, tipo gentamicina, tipo amikacina, van a producir son errores de lectura que van a impedir de que este aminoácido se una a la cadena naciente. O también hay antibióticos que, si bien no actúan en el RNA de transferencia o no actúan generando una lectura errónea, como en el caso de los aminoglucósidos, pueden directamente inhibir la transpeptidación de la cadena naciente y llevando a una finalización prematura de la cadena polipeptídica naciente. Aquí tenemos medicamentos como el cloranfenicol, ¿bien? Que justamente lo que van a inhibir es esa transpeptidación del nuevo aminoácido a la cadena de aminoácidos naciente. También se puede inhibir el último paso, que es la translocación de esa cadena naciente en general al citoplasma, y eso puede darse por medicamentos como macrólidos como la eritromicina. Bien. Entonces, como vimos, hay antibióticos que actúan sobre todas las fases de la síntesis proteica, ya sea bloqueando la RNA transferencia, bloqueando la lectura del codón anticodón o directamente bloqueando la formación del péptido reciente. Vimos también de que otro mecanismo de acción de reacciones de esta fase es inhibir la síntesis de ácidos nucleicos. Recordemos que el ácido nucleico es una hebra, es un polímero de nucleótidos. Un nucleótido en general está formado por una desoxirribosa, por un fosfato y por una base nitrogenada. Y estas existiendo solamente 4 pares de bases nitrogenadas. Las purínicas, que es la adenina y la guanina,
y las pirimidínicas, que son la citosina y la timina. Bien. Ahora se dan uniones muy específicas entre estas bases nitrogenadas de 2 o 3 puentes de hidrógeno, y alrededor de cada 20 pares de bases se da un giro en la estructura de la molécula del ADN. Es posible interferir entonces este proceso interfiriendo la síntesis de ácidos nucleicos de forma específica, ya sea inhibiendo la síntesis por reacciones de fase 2 directamente, ¿sí? Aquí vemos cómo se inserta, por ejemplo, una guanina en este ARN y eso hace que se corra la lectura. Se lleven entonces a secuencias que ya no son las correctas y a una síntesis de otros aminoácidos que quizás no vayan a ser funcionales en el momento de armar la proteína. Bien. También se pueden alterar las propiedades de emparejamiento. Bien. Esto lo hacen las secretinas, los antibióticos tópicos, ¿sí? Medicamentos que no son, en el caso de los 3 primeros, no son medicamentos que son de uso frecuente en la práctica clínica. Hay fármacos que tienen un efecto directo sobre la síntesis de ADN, ya sea funcionando como fármacos alquilantes que se van a unir de forma covalente a estas bases de DNA. Aquí tenemos, por ejemplo, antineoplásicos como la mitomicina o la bleomicina. O hay medicamentos que son los antibióticos grandes antibióticos que conocemos que van a inhibir, son enzimas que hacen parte de este proceso, como la DNA o RNA polimerasa o inhibir la DNA girasa. En el caso de la primera, que la inhibición de la polimerasa, medicamentos como la rifampicina van a inhibir justamente la DNA polimerasa. El aciclovir hace lo mismo, pero en el virus, o la citarabina en la célula humana. Con eso obviamente se va a evitar la polimerización necesaria para la formación del par de hebras con nucleótidos de DNA. Otro mecanismo es inhibir la DNA girasa. Las quinolonas son justamente medicamentos que van a inhibir la DNA girasa en células bacterianas. Lo mismo hace la doxorubicina, que es un antineoplásico, pero en células humanas, además inhibiendo la topoisomerasa. Por eso es un antineoplásico. Hay otras estructuras de las células que son posibles dianas. La membrana celular, sobre la cual se pueden diseñar agentes que rompan fosfolípidos de la membrana de forma directa, como las polimixinas, ¿sí? O sencillamente a través de ionoforos producir la fuga de cationes, ¿sí? Como en el caso de la anistatina o la anfotericina, que logran unirse al ergosterol de la membrana y producir estos canales, estas perforaciones en la membrana que van a facilitar la salida del material intracelular. O también se puede inhibir la síntesis de ergosterol. Eso es especialmente útil en los antimicóticos como los azoles, ¿sí? Hay otras estructuras que son dianas farmacológicas. Tenemos los microtúbulos y microfilamentos. Sobre ellos actúa, por ejemplo, los benzomidazoles como el albendazol, que se van a unir de forma selectiva a las tubulinas y van a
impedir la formación de microtúbulos. Lo mismo del albendazol, pues lo hace la vincristina, pero alterando el funcionamiento de microtúbulos necesarios para la división celular. Tenemos que otro target son las vacuolas alimenticias, como le ocurre en el caso de la cloroquina, la cual inhibe entonces la polimerasa que detoxifica al organismo del grupo hemo y del cual se alimentan los plasmodium. Y tenemos otro órgano importante de la célula que son las fibras musculares. Medicamentos como la piperacina van a antagonizar justamente canales de cloro y GABA en nemátodos e hiperpolarizando o polarizando. Las ivermectinas son medicamentos que actúan justamente sobre las fibras musculares. El palmoato de pirantel son agonistas de receptores nicotínicos del músculo del nemátodo que originan una contracción seguida de parálisis o estimulación. Examinemos ahora entonces los mecanismos de resistencia a antibióticos. Bueno, examinemos entonces los mecanismos de resistencia a antibióticos. Un mecanismo de resistencia que pueden tener las bacterias a los antibióticos es inactivar entonces el antibiótico o destruirlo. Justamente eso es lo que hacen las beta-lactamasas. En gram positivos, esas beta-lactamasas están codificadas en plásmidos que son, como veremos más adelante, sistemas de transferencia de información. En los gram positivos, estas beta-lactamasas son inducibles al medio extracelular, ¿sí? Mientras que en las bacterias gram negativas también son plasmídicas estas beta-lactamasas o se codifican mediante transposones. Y a diferencia de las bacterias gram positivas, donde estas beta-lactamasas solamente aparecen cuando son inducidas por la exposición al antimicrobiano, en las gram negativas las beta-lactamasas son constitutivas, es decir, quiere decir que están siempre ahí presentes en el espacio periplásmico, protegiendo a las PBP o proteínas a las proteínas de unión a beta-lactámicos. Bien, por eso la mayor actividad de beta-lactamasas en gram negativos que en gram positivos, debido a su acción, a su papel constitutivo. Bien. Otro ejemplo de inactivación o destrucción de antibióticos como mecanismo de resistencia bacteriana es lo que le ocurre a los aminoglucósidos o el cloranfenicol, que pueden ser destruidos por acetilación, por adenilación o por fosfotransferencia de enzimas específicas hacia estos antibióticos. El otro mecanismo de resistencia es, si bien no podemos destruir entonces el antibiótico extracelularmente, es disminuir entonces la concentración del antibiótico dentro de la bacteria. Y esto se logra modificando entonces la permeabilidad que tienen las bacterias a los antimicrobianos. Ese es el mecanismo de resistencia de las tetraciclinas, de los aminoglucósidos, de la fosfomicina. En el caso de bacterias gram positivas, o en el caso de bacterias también gram negativas, justamente la segunda membrana del lipopolisacáridos ofrece más resistencia, mientras que en las gram positivas esa resistencia que ofrece la membrana celular es mucho menor. En gram negativa la resistencia que ofrece la membrana es mucho mayor, ¿sí? Y el paso entonces de los fármacos antimicrobianos va a depender entonces de la presencia de porinas, ¿bien? Porinas que también pueden ser manipuladas por las bacterias, ¿sí? Las porinas son vías necesarias especialmente para fármacos antimicrobianos hidrofílicos como las penicilinas, los aminoglucósidos, ¿sí? Y que son catiónicos. Bien,
Entonces vimos dos mecanismos. El uno es destruir el antibiótico antes que entre a la célula a través de, ejemplo, beta-lactamasas, que es lo que le ocurre a las penicilinas, o lo otro es alterar entonces la permeabilidad o directamente ofrecer una resistencia diferencial que puede ocurrir entre gram positivos o gram negativos o a través de porinas. Otros mecanismos de resistencia antimicrobianos ya no solamente es impedir el efecto del antimicrobianos, sencillamente degradándolo a nivel extracelular, como ocurre con las beta-lactamasas, ya no es alterar la permeabilidad del fármaco en la membrana celular. Ya hay otro mecanismo bastante ingenioso, entonces es favorecer la salida del antimicrobiano a través de bombas activas. Este es el caso de las tetraciclinas, de macrólidos y de las quinolonas. Muchos de los mecanismos de resistencia tienen que ver con favorecer la salida a través de bombeo activo de la célula. También se pueden alterar entonces la diana, directamente la diana farmacológica al antimicrobiano. Por ejemplo, si la diana farmacológica es una enzima, entonces es activar la afinidad, modificar, perdón, la afinidad de la enzima por el fármaco, modificar justamente proteínas donde se tenga que fijar el antimicrobiano, o sencillamente modificar puntos de unión del antimicrobiano a ciertos organelos como el ribosoma, que es el caso de las tetraciclinas, de los macrólidos, del cloranfenicol, o el desarrollo de vías metabólicas alternativas. Entonces, como vimos, existe una gran cantidad, al menos 5 o 6 mecanismos de inhibición de resistencia bacteriana. Ahora, como vimos anteriormente, la resistencia a los antibióticos, la información de la resistencia es una información que es transmitida de bacterias a bacterias, entre bacterias no solamente de la misma clase, sino bacterias de distintas clases. ¿Cómo se da esa transferencia de información? Bueno, una forma no de transferencia de información, sino de generación de un mecanismo de resistencia es mutando. Bien, sencillamente la mutación de ciertos genes va a producir entonces una enzima, por ejemplo, de baja afinidad, va a modificar el punto de unión del antimicrobiano a una proteína, por ejemplo. Ese siendo un mecanismo que utiliza entonces determinantes cromosómicos, este mecanismo de las mutaciones. Ahora, también hay mecanismos de resistencia que no utilizan entonces mutaciones para que se generen, sino que utiliza mecanismos extracromosómicos para la transmisión de la información, como es la utilización de plásmidos, ¿sí? También hay otros mecanismos de transferencia de información entre elementos al interior de la bacteria, como son los transposones o los casetes génicos o integrones, o métodos de transferencia de genes entre bacterias, genes que codifican una resistencia. Y vemos 3 tipos de transferencia de genes entre bacterias, que es la conjugación, la transducción y la transformación. Bien, todos estos entonces son mecanismos que van a originar resistencia antibiótica, ya sea por una mutación, ya sea por que la información de la mutación esté codificada en un plásmido, o que se transmita información dentro de distintos organelos de la célula que codifican información de resistencia, como es el caso de transposones o casetes génicos, o la sencilla transferencia de genes de resistencia entre bacterias, lo cual se da por conjugación, transducción y transformación. Bueno, entonces ampliemos un poco más acerca de estos mecanismos. Habíamos mencionado de que un mecanismo es producir una enzima que inactiva el fármaco, y habíamos hablado justamente que el ejemplo clásico son las betalactamasas, que van a romper el anillo betalactámico, especialmente en penicilinas, más que si bien es un mecanismo que también afecta al anillo betalactámico de cefalosporinas, tiene mayor
mayor frecuencia de presentación este mecanismo en penicilinas que en cefalosporinas. Este es un mecanismo que es transmitido a través de plásmidos, plásmidos que van a transferirse por transducción. Ahora estas betalactamasas pueden atravesar toda la envoltura bacteriana e inactivar el antibiótico en el medio circundante, ¿sí? Pueden ser constitutivas o pueden ser inducibles, como vimos anteriormente, dependiendo si la bacteria es gram positiva o si la bacteria es gram negativa. Veíamos de que no solamente le ocurre a las beta-lactamasas, al cloranfenicol, a los aminoglucósidos, también son fármacos donde el mecanismo de resistencia a ellos es mediado por enzimas que lo van a inactivar en el medio estelar. Bien, en el caso de alteración de un lugar sensible a la diana farmacológica de unión al fármaco, tenemos el caso típico de alteración mediada por plásmidos de proteínas del lugar de unión a la subunidad 50, que es el mecanismo de la eritromicina, ¿sí? O mutaciones puntuales que se pueden presentar en la DNA girasa llevan a resistencia a las quinolonas o de la RNA polimerasa a la rifampicina. Bien, entonces alteraciones puntuales en sitios de unión a fármacos a nivel intracelular, como el caso de los macrólidos, quinolonas o rifampicina, es otro mecanismo de resistencia. Otro mecanismo, como veíamos anteriormente, es tratar de bajar la concentración del fármaco dentro de la bacteria. Esto se puede hacer ya sea por proteínas inducibles de membrana, mediadas por plásmidos que van a favorecer la salida de las tetraciclinas, de la eritromicina, de las quinolonas, o alterar la síntesis de porinas, que son elementos necesarios para la entrada de antibióticos, especialmente hidrofílicos, dentro de las bacterias, o alterar la permeabilidad directamente por mutaciones que se pueden presentar a los distintos componentes polisacáridos de la membrana, que es un mecanismo de resistencia de las bacterias gram negativas a la ampicilina. También veíamos que el otro mecanismo es desarrollar una serie de vías que eviten entonces las reacciones que son inhibidas por los antibióticos, desarrollar vías alternas. Ese es el caso de la resistencia al trimethoprim, donde la síntesis dirigida por plásmidos de una dihidrofolato reductasa con una afinidad distinta, una afinidad en este caso nula con el trimethoprim, es un mecanismo para saltar justamente entonces la acción del trimethoprim, generar una enzima que no tenga afinidad por el antibiótico, ¿sí? O en el caso de las sulfamidas también es sintetizar una dihidropeptorato sintetasa que finalmente va a tener una afinidad reducida por las sulfamidas. Veamos un poco acerca de las pautas generales de uso y selección de antimicrobianos. Una de las herramientas más comúnmente utilizadas para evaluar la prescripción apropiada de medicamentos fue publicada en el Journal of Clinical Epidemiology en 1992, donde con un cuestionario básico podemos determinar en un paciente si está consumiendo medicación inapropiada o no. Si bien es una escala que se utiliza frecuentemente en el adulto mayor, ya se han hecho algunas aproximaciones tratando de establecer las características psicométricas en población, en pacientes pediátricos. Básicamente lo que uno se pregunta ante una prescripción es primero si el fármaco que tiene el paciente está indicado, si es un fármaco que tiene una efectividad clínica reconocida para la patología que estamos manejando, si estamos utilizando una dosis correcta, si la orden con la cual se está dando el medicamento es correcta en términos de intervalo de administración, dosis, vía de administración, si son órdenes que son prácticas, es decir, utilizar la vía correcta, una vía correcta para la situación del paciente, si existen interacciones fármaco-fármaco, si existen interacciones fármaco-enfermedad, bien, si hay duplicación del efecto con otros fármacos, si estamos dando el medicamento por una duración que sea apropiada o si existe otra alternativa que sea más costo efectiva. Entonces,
dependiendo de la respuesta a estos medicamentos, podemos clasificar que la prescripción fue inadecuada o no fue, o fue adecuada. Bien. ¿Qué factores debemos considerar antes de iniciar un antibiótico? Primero, tener claro el diagnóstico. Bien. Si bien partimos de diagnósticos sindromáticos, al menos tener claridad en los diagnósticos o en el diagnóstico sindromático del paciente. Si es posible, recolectar siempre muestras biológicas para poder confirmar o descartar nuestra sospecha diagnóstica. Bien, conocer cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes para el síndrome que nosotros estamos manejando. Preguntarnos siempre si necesita antibiótico o no. Caso típico de infecciones virales, donde son los gérmenes más frecuentes que ocasionan esa entidad que estamos tratando y no es necesario un antibiótico. Y si prescribimos un antibiótico, ajustarlo según las características del paciente, ¿sí? Siempre preguntarnos si el paciente en los últimos meses ha recibido antibióticos. Esto puede cambiar quizás el espectro del antibiótico que seleccionemos. Si el paciente ha tenido antecedentes de intolerancia, de fenómenos de hipersensibilidad a medicamentos, si el paciente tiene alguna alteración hepática, gastrointestinal o renal que pueda alterar la farmacocinética del medicamento, si es un medicamento que está apropiado, eso lo podemos consultar en nuestro país mirando sencillamente la información del registro en la página del INVIMA, si está aprobado para la enfermedad que nosotros estamos tratando. Si el medicamento va a poderse difundir al tejido lesionado, una cosa muy importante, si ese tejido es un tejido que está mal vascularizado, que está mal perfundido, si hay tejido necrótico, esas son características que van a afectar la difusión del fármaco justamente al sitio de acción. Si es necesario realizar una debridación de tejido para que el fármaco tenga siempre un mejor efecto y mirar siempre las interacciones fármaco-fármaco. Entonces, como mencionamos anteriormente, usualmente partimos de un diagnóstico sindromático y a partir del diagnóstico sindromático hacemos aproximaciones de antibiótico-terapia empírica hasta que obtenemos resultados de muestras biológicas que nos puedan orientar la etiología de la afección infecciosa. En el caso de las infecciones de vías respiratorias altas, las causas más frecuentes son los virus. Bien, y eso nos plantea la opción de si es necesario o no realizar manejo antibiótico. Eso pasa en la gripe común, en las faringitis y amigdalitis. La causa más frecuente son los virus. Muy distinto al caso del absceso o la celulitis periamigdalar, en el caso en el cual los gérmenes más frecuentes es el estreptococo del grupo A o bacterias anaerobias. Lo mismo en los abscesos retrofaringios o laterales faringios, es el estreptococo y las bacterias anaerobias, las bacterias más frecuentemente implicadas. En el caso de la laringotraqueitis también son usualmente virus. En el caso de infecciones de oído y senos paranasales, en la otitis media aguda la causa más frecuente es el neumococo, el Haemophilus influenza, es microorganismos típicos de vía aérea. En el caso de la sinusitis aguda, también el neumococo, el Haemophilus influenza, en las mastoiditis el neumococo o el estreptococo del grupo A. Bien, y en las infecciones de vías respiratorias bajas tenemos la bronquitis, la bronquiolitis, la traqueobronquitis. La causa más frecuente son virus y quizás uno de los diagnósticos después de la rinofaringitis donde más existe un uso inapropiado de antibióticos es justamente en la rinofaringitis y en las bronquiolitis. La tosferina, la causa, si estamos sospechándola, es Bordetella pertussis. La neumonía, entonces sabemos de que el neumococo es el germen que ocasiona una gran proporción de las neumonías en la mayoría de los grupos etarios. Bien, tanto en menores de 4 años como en mayores de 4 años. Sin embargo, en menores de 4 años, las afecciones virales son la causa más frecuente de neumonía, ¿sí? Cuando existe neumonía complicada, la causa más frecuente es el neumococo. Bien. Entonces, si nosotros tenemos claridad respecto al agente etiológico, vamos a poder dirigir una antibiótico terapia empírica.
¿sí? Si estamos ante el caso de una celulitis, de un absceso periamigdalino, un absceso faríngeo, la primera opción es amoxicilina o unido con ácido clavulánico, ¿sí? Si estamos, por ejemplo, ante una otitis media aguda, la amoxicilina o la combinación de amoxicilina más clavulánico, esto por el efecto sobre la Haemophilus influenza, puede ser una opción de antibiótico-terapia empírica en infecciones de vías respiratorias bajas, en el caso de la tosferina, los macrólidos, y en el caso de la neumonía, la amoxicilina, ¿sí? O la penicilina, en el caso de los menores de 4 años y en los mayores de 4 años, donde la frecuencia de micoplasma aumenta, puede llegar a ser una opción los macrólidos. Bien, en infecciones de tejidos blandos como el limpético, el absceso, la foronculitis, el estafilococo aureus, perdón, junto con el streptococo del grupo A son los organismos, son las bacterias más frecuentemente implicadas, muy distinto a las heridas, a la erisipela, ¿sí? A las dermatitis perianales, donde el streptococo del grupo A es el microorganismo más frecuentemente involucrado. En las mordeduras, por ejemplo, de gato, de perro, tenemos ciertos organismos anaerobios o el estafilococo aureus siendo participante primordial en la etiología de estas afecciones, ¿sí? En el flemón dentario anaerobios, en las adenitis cervicales, el estreptococo del grupo A y estafilococo aureus, en las adenitis no cervicales, un poco más el estafilococo aureus, la Bartonella henselae en el caso de la enfermedad por arañazo de gato. En la conjuntivitis aguda, la causa más frecuente son los virus. En las celulitis periorbitarias, el neumococo es la causa más frecuente de celulitis periorbitaria, y de celulitis orbitaria sí el estafilococo aureus y el neumococo. Y esto orienta un poco acerca del tratamiento empírico que utilizaremos en cada caso, ¿sí? En el aparato digestivo, pues las gastroenteritis agudas, la causa más frecuente son los virus. En las subagudas, en la presencia de abscesos perirectales, el estafilococo aureus. En la peritonitis primaria, el neumococo. En infecciones urinarias gram negativos como la E. coli. En la epididimitis, la E. coli, el estafilococo aureus. En afecciones como la artritis, la osteomielitis, el estafilococo y el estreptococo del grupo A. Bien. Y esto va a orientar entonces el tratamiento. Gastroenteritis aguda, la gran mayoría son virales y por eso el tratamiento empírico va dirigido más hacia la reposición hídrica que a un tratamiento antibacteriano específico. En el caso de abscesos perirectales, el amoxiclavulánico. En el caso de la cistitis, amoxiclavulánico también es una opción, o en pielonefritis ya se pueden utilizar cefalosporinas de segunda o tercera generación. En el caso de la sepsis, en menores de una semana, por la alta incidencia de gram negativos, se utiliza la ampicilina más gentamicina. Niños entre 1 a 3 meses ya se comienzan a utilizar medicamentos como la ceftriaxona, la ampicilina, la vancomicina, lo mismo que en mayores de 3 meses, quizás un poco más, ya la ceftriaxona junto con la vancomicina o la cefotaxime. ¿Qué características entonces debe tener el antibiótico que nosotros vamos a elegir? Ya vimos que es importante tener claridad acerca de cuáles son los organismos que frecuentemente son los causales de la afección que estamos sospechando, y con eso orientar la antibiótico-terapia. Siempre tratar de elegir antibióticos que tengan una evidencia, un recorrido histórico, que se conozca lo suficiente, sus características, su efectividad, su seguridad, utilizar la vía apropiada, ¿sí? Utilizar la vía oral en pacientes ambulatorios, por ejemplo, calcular la dosis apropiada, siempre pesar al paciente pediátrico, diseñar un esquema de dosificación que sea simple, pero que se ajuste al paciente. En general, la duración del tratamiento se extiende de 3 a 5 días después de la curación clínica. El tratamiento antibiótico no va con la curación clínica, sino que es posterior a la curación clínica. Y tener en cuenta siempre la opinión de los padres,
conocer el sabor de los medicamentos que estamos nosotros prescribiendo, conocer el tamaño de las pastillas, conocer el precio, conocer la tolerancia. Son aspectos fundamentales para garantizar la eficiencia. Como vimos, es fundamental entonces identificar al germen, es importante conocer el sitio de la infección, bien, el grado de irrigación, la difusión, la inactivación, bien. Es importante también tener presente de que hay antibióticos que pueden presentar ciertos problemas a ciertas edades, como ha ocurrido en el caso de las sulfas en neonatos, en presencia de hiperbilirrubina, que puede llevar a kernicterus secundario por desplazamiento de la bilirrubina en la unión a la albúmina. Y como veíamos también, pues tener en cuenta la función hepática y la función renal. Estos son también otras clasificaciones que pueden llegar a ser útiles desde el punto de vista práctico cuando iniciar un antibiótico. Los antibióticos pueden ser emergentes o urgentes o pueden darse con cierto tiempo. Una situación emergente es una situación en la cual la morbilidad y la mortalidad está directamente relacionada con el tiempo al inicio del antibiótico. Entonces son situaciones donde no podemos demorar el uso de el inicio del antibiótico. Estas situaciones son, por ejemplo, el shock séptico, pacientes con síndrome neuromeningios, pacientes neutropénicos con esplenectomizados que tienen derivación ventrículo-peritoneal, fibroquísticos. Pacientes que tienen estos diagnósticos y con una mala apariencia clínica son pacientes donde debemos actuar muy rápido. Bien, actuar muy rápido y colocar no retrasar el inicio del antibiótico por pruebas diagnósticas o imágenes que a veces son innecesarias. Una situación urgente es una situación donde podemos darnos el lujo en las primeras 4 horas de tomar muestras biológicas y después iniciar el antibiótico. Es el caso de los recién nacidos, es el caso de los pacientes neutropénicos, esplenectomizados, fibroquísticos con derivación ventrículo-peritoneal, que tienen buen aspecto, el paciente que tiene una infección osteoarticular o que tiene o que sospechamos una endocarditis infecciosa. Hay que iniciar el antibiótico rápido, pero tenemos un periodo de 4 horas a 6 horas o 8 horas para iniciar el antibiótico. Bien. Y situaciones donde podemos postergar, que es decir, podemos tomar tomar la prueba diagnóstica, esperar su resultado y después iniciar la antibiótico-terapia. Bueno, esto es bastante relativo de acuerdo a la condición clínica, pero puede ocurrir en la fiebre sin foco aparente. Es más, en esta condición ya en muchos países, de acuerdo, dada la incidencia de vacunación contra neumococo, ha hecho de que la estrategia de mantener una conducta observante, una conducta expectante, sea una estrategia totalmente válida, ¿sí? O pacientes donde sospechamos una infección urinaria y que tienen buen aspecto, pacientes con una gastroenteritis donde sospechamos que puede ser de origen bacteriano, podemos esperar hasta confirmar un diagnóstico, más aún dado que gran parte de ellas son virales, o pacientes con infecciones respiratorias altas, podemos hacer pruebas diagnósticas y después, según el resultado, tomar una conducta terapéutica. ¿Cuáles son los errores entonces frecuentes en la terapéutica antibiótica? Creer de que dar un antibiótico de mayor espectro es quizás tener mejores resultados, eso no siempre es así. Creer que en un paciente que no tenemos una respuesta terapéutica es porque no estamos cubriendo en primera instancia todos los gérmenes causales, eso no siempre es así. Creer también de que todas las infecciones requieren un tratamiento inmediato, lo veíamos, no siempre. Hay situaciones donde podemos esperar la prueba diagnóstica y sí iniciar un antibiótico, o hay situaciones donde podemos hacer pruebas diagnósticas antes de iniciar un antibiótico. Hay situaciones también en las cuales entre más comorbilidades, más antibióticos debe recibir el paciente. Eso no siempre es cierto. Creer de que si un paciente me responde terapéuticamente es porque estuvo bien prescrito el antibiótico, la causalidad del éxito terapéutico es multifactorial. Bien. Creer de que los antibióticos son inocuos, que no tienen efectos adversos.
creer de que entre el paciente sea más grave se debe utilizar antibióticos de más amplio espectro, o que en un paciente que sea grave entonces se deben utilizar siempre medicamentos de última generación. No siempre es así. ¿Cuándo modificar entonces el esquema antibiótico? Cuando el paciente tiene una evolución tórpida y estamos sospechando un germen resistente, cuando documentamos concentraciones plasmáticas o en sangre total baja según el medicamento, o cuando el paciente tiene una reacción adversa. Son tres indicaciones genéricas de cuándo no modificar: evolución tórpida, que documentemos una concentración no adecuada o que el paciente tenga un evento adverso. Con esta última entonces damos fin a esta segunda charla respecto a generalidades de antibióticos en pediatría.